bendición, amén. Una bendición. Amén. Qué lindo es el Señor, qué bueno tenerlos. Espero que hayan estado muy bien, que se sigan reuniendo y orando por esas peticiones y después vamos a ver las respuestas, porque Dios responde, ¿verdad? En el tiempo del Señor, pero Él responde y sabemos que Él guarda a sus hijos, amén. Bueno, pues para mí es un privilegio estar una vez más aquí con todos ustedes, con todos aquellos que nos ven después por YouTube. Es una bendición poder estar aquí. El Señor puso en mi corazón hablar de un tema. Miren, la palabra de Dios está llena de tantas historias que nos traen una enseñanza. Todas las historias son para nuestra enseñanza. Y uno a veces dice, Señor, ¿cuál es la que tú quieres que toque, verdad? Porque nosotros somos tan bendecidos de poder tener la palabra de Dios hoy en día y poder saber de los errores que cometieron nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo cometieron, y los que estaban antes de Cristo también, historias que nos ayudan para que nosotros abramos los ojos. Porque toda esta palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos saber, porque Él conoce los tiempos y Él conoce que no hay nada nuevo bajo el sol. Él sabe que todo lo que sucedió, sucederá y seguirá sucediendo hasta el día que nos hallamos con Él. Por eso que lo que está escrito en esta palabra no es tiempo pasado, es para nosotros hoy en día también. Y bueno, Padre, te doy gracias, Señor, por esta tarde. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mi boca, que puedas usarme, Señor, que nos abras los oídos espirituales, los ojos espirituales para poder entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, yo titulé esta enseñanza como no te dejes sorprender. No te dejes sorprender. Amén. Y me voy a basar en la historia de Primera de Reyes en el capítulo 13. La historia es completa, no podía ni siquiera cortar el profeta viejo y el profeta joven, o el profeta joven y el profeta viejo, como ustedes quieran ponerlo. El orden no altera el producto. Amén. Entonces, cuando yo estaba leyendo esta historia, dije, Señor, ¿cómo podemos entender la mente de Dios? El Señor usa a quien quiera usar y lo usa como quiera. Y el Señor prueba nuestros corazones. El Señor prueba y el diablo tienta. Pero nosotros somos los que decidimos si caemos en la tentación o decidimos pasar la prueba en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Amén. Yo, como les dije, titulé esta prédica No te dejes sorprender, y les voy a poner en contexto de a qué se refiere lo que les quiero hablar en esta mañana. El Primera de Reyes capítulo 13 habla sobre el profeta joven y el profeta viejo, y lo vamos a ir leyendo, pero era en los tiempos en que después que murió el rey Salomón, ¿verdad? El reino se dividió en dos. Jeroboam, que era un oficial de Salomón, él se fue para el reino del norte con 10 tribus. ¿Y por qué se dividió? Porque Dios ya había dicho que se iba a dividir, pero por amor a David no lo hizo en el tiempo de Salomón, sino lo hizo cuando Salomón ya murió. Entonces Jeroboam se fue con 10 tribus de Israel y fue el reino del norte, y Roboam, que era hijo de Salomón, se fue con la tribu de Benjamín y de Judá, el reino del sur. Entonces, al dividirse eso, el rey Jeroboam ya no quería que bajen a adorar a Jerusalén. Entonces él comenzó a levantar altares, y levantó 2 altares, y él estuvo en Betel y en Dan. Y levantó altares y comenzó a sacrificar ídolos, y entró la idolatría. Y permitía la idolatría de todo tipo, ¿verdad? Y entonces construyó santuarios con becerros de oro, en lugar de permitir que la gente adorara en el templo de Jerusalén, que era el centro religioso para todas las tribus. Amén. Entonces, en ese ambiente nos estamos moviendo, y de pronto, cuando Dios da una orden, hay que cumplirla, sí o sí. Cuando Dios da una orden, no podemos hacerlo a medias, no podemos hacerlo a nuestra manera. Y eso es lo que pasa, que Dios nos dejó su palabra, y en su palabra hay leyes, hay reglas, hay estatutos, hay normas que cumplir, ¿verdad? Pablo escribió las normas para la iglesia, las normas, ¿verdad?, para nosotros. Pero nosotros a veces queremos cumplir las cosas a nuestra manera, y entonces muchas veces permitimos la idolatría en nuestra vida.
Y bueno, cuando Dios da una orden es sí o sí. Y que también la palabra dice, porque vamos a tocarlo ahorita, que si aún un ángel del cielo viniera y nos mostrara un evangelio diferente, que sea anatema, que no le creamos, porque ya Dios dejó su palabra. Y cualquiera que nos enseña una cosa, un evangelio diferente, no viene de Dios. Amén, no es de Dios. Entonces, resulta que en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 13, lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a leer una parte, lo voy a explicar y después vamos a ir moviéndonos, porque es todo el capítulo. Yo quería buscar un versículo por acá, otro no. Es tan interesante ese capítulo que no vale la pena cortarlo. Pero tampoco lo voy a leer todo, porque si no se nos pasa la hora. Pero dice así: he aquí un varón de Dios por la palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Era un profeta que Dios estaba mandando de Judá a donde estaba Jeroboam para advertirle. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces el profeta viene y comienza a declarar sobre el altar, ¿verdad? Y después da una señal, lo que pasará con el altar. Entonces, cuando escucha esto el rey Jeroboam, agarra y dice que lo cojan, que cómo va a venir a profetizar contra el altar. Y extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no pudo enderezarla. En el acto. O sea que no solamente se cumplió de que el altar fue destruido, sino que cuando Jeroboam dijo: prendedle, porque está profetizando contra el altar, inmediatamente su mano se secó y se le quedó y no la podía enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, cuando vio lo que le pasó, le dijo al varón: te pido que ruegues a la presencia de Jehová tu Dios. Y Jeroboam sabía que era el Dios de Israel, amén. Pero le dice: mira, que le ruegues a Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Pero les quiero decir que Dios le había dado una orden a este profeta joven. Le había dicho que vaya ahí, que diga lo que tenga que decir, que le dé la profecía, ¿verdad? ¿Y qué pasó? También le dijo: no vayas a comer ni a beber agua, y tampoco regreses por el mismo camino. Esa era una orden que Dios le había dado, y en eso es lo que yo me quiero concentrar. Dios había dado una orden al profeta: vas a ir, vas a hacer esto, y el profeta fue e hizo todo lo que Dios le pidió. Incluso hubo señal, fue sanada la mano de Jeroboam y todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Lo único que tenía que hacer el profeta era cumplir lo que Dios le había dicho. En ese lugar, en Betel, no tomas agua, no comes nada y tampoco regresas por el mismo camino por el que fuiste. Y entonces el rey, al verse sanado y todo eso, le ofrece: quédate conmigo, ven, yo te voy a dar algo de comer, de beber, y encima te voy a dar un regalo. Pero el profeta le dice: no, yo no puedo hacer eso, porque a mí el Señor me ha dado de la orden que no coma nada en este lugar, ni beba nada, y que me regrese por otro lado, y no le voy a recibir nada, ¿verdad? No negocio las cosas del Señor. Yo he venido a cumplir lo que Dios me ha mandado, y lo hizo. Y el profeta se fue, y hasta ahí todo estaba muy bien. Hizo lo que Dios le pidió y Dios cumplió con él, lo respaldó. Entonces, cuando el profeta estaba descansando en un lugar, camino de regreso, uno de los hijos de otro profeta, porque ustedes saben que Dios usaba profetas para hablarle al pueblo, y había un profeta mayor, un profeta viejo, que estaba en su casa, y sus hijos vienen y le dicen lo que había pasado, cómo Dios se había manifestado y cómo este profeta
joven había dicho todo lo que había dicho y todo lo que pasó. Entonces le dice a sus hijos, ¿para dónde se fue? Y ellos le dicen, por ese camino. Entonces él va, que le preparen el asno, todo, y se va y lo encuentra. Era otro profeta de Dios, un profeta mayor, un profeta más viejo. Y le dice lo mismo, lo voy a parafrasear, y le dice que ¿por qué no se queda? Tú eres el profeta de Dios, tú eres el hombre de Dios. Sí, le dice, yo soy. Y le dice, ¿por qué no te quedas? Vamos a mi casa y a comer y a beber. Le dice, no, yo no puedo, porque tengo una orden de Dios que cumplir. No me puedo ir y tomar ni beber ni quedar nada en este lugar. Y entonces viene el espíritu de engaño al profeta, que era un profeta de Dios también, y le dice, un ángel me ha dicho que vengas y que yo te dé agua y que comas y bebas conmigo. Y en ese momento el profeta joven comete el gran error de su vida, escuchar la voz de un hombre cuando Dios ya le había dado la indicación. Dios no cambia, Dios te da una orden y esa orden se cumple. Y verdad, ¿y qué hace? Como este también era profeta y era más antiguo y todo, él le creyó. Pero Dios permite todas las cosas, porque ¿cuántos saben que Dios no pierde el control? Dios mandó un espíritu a Saúl para que lo atormentase. Dios es el soberano. Él tiene dominio sobre todo, espíritus buenos, espíritus malos. Él tiene el dominio sobre todo. Él usa a quien quiera usar. Y permitió que eso pasara. Y vino y comió y bebió. Y cuando estaba comiendo y bebiendo con este profeta viejo, inmediatamente vino palabra de Dios por medio del profeta viejo. Y le dijo que vamos a ir a esa parte, porque no quiero, vamos a ir hasta esa parte. Y aconteció que estando ellos en la mesa, ya había aceptado ir con él, porque le dijo, no, yo también soy profeta como tú, y se me apareció un ángel y me dijo que vengas conmigo, que comas y que bebas. Y él le creyó. Y entonces dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, al profeta viejo. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose, bueno, hasta ahí le vamos a dejarlo un ratito. Entonces, ¿qué pasó? Dios puede usar una misma persona, ¿verdad? Y permitir muchas cosas. Nosotros, hay muchos profetas por ahí, hay muchos, hoy en día más que nunca. Pero si un profeta viene y te dice algo que va en contra de la palabra, ¿a quién vas a obedecer? ¿Qué dice Pablo? Más me vale obedecer a Dios que a los hombres. Ninguna persona que venga a decirte algo que va en contra de lo que ya Dios estableció. Si viene alguien que se llama profeta y te dice miéntele a tal persona, oculta esto, oculta aquello, y tú lo haces, estás obedeciendo a ese profeta. Pero la palabra de Dios dice que el padre de toda mentira es el diablo. El que oculta las cosas es el enemigo. ¿Sí o no? Si viene un profeta y te dice que vayas a hacer algo en contra de la palabra, que vayas, hables, murmures, critiques, chismees, robes, y tú lo haces por escuchar a gente que se llama profeta, pero no lo son, o lo son porque los dones y el llamamiento es irrevocable. La gente puede seguir usando, Dios puede usarlo un día y al día siguiente puede usar el diablo, cuando la gente se deja usar por el enemigo. Por eso que habla la palabra de Dios de los que profetizan de su propio corazón. Hoy mismo escuché una noticia sobre, ustedes saben que murió un senador en Colombia, ¿verdad? Uribe, ¿verdad? Qué tristeza. Miguel Uribe, ¿verdad? Estaba escuchando sobre 2 profecías que él recibió. Una de ellas le decía que iba a ser no sé qué y no sé cuántos, como todos los que adulan, ¿verdad?
y otra que cuando él estaba en la cama de hospital le dijo, profetizo de parte de Dios que el Señor me ha mostrado que él no va a morir, que él se va a levantar y todo, y murió. ¿Qué quiere decir? Falso profeta, porque lo que es de Dios se cumple. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque como siempre mi esposo predica, estamos viviendo el tiempo del engaño. Y a veces decimos, sí, pero ese profeta lo que me dijo se cumplió, ok. Pero ¿y si la siguiente vez te dice algo que va en contra de la palabra, le vas a creer? Hermanos, tenemos que estar con los ojos y los oídos abiertos, porque no importa quién te lo diga, si va en contra de lo que establece la palabra de Dios, si hay alguien que se llama profeta, se llama pastor, se llama maestro, se llama evangelista y te dice, miente. ¿Sabes qué, hermano? No digas esto, dice aquello. Mira, ¿sabes qué, hermano? Ay, veamos la contabilidad. Mira, vamos a jugar estos números porque es que hay que arreglar las cosas. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted va a hacer caso a esa persona o porque es el pastor? Porque es el pastor hay que acomodar las cosas porque nos está diciendo y pobrecito, ¿cómo lo vamos a dejar mal? ¿O usted va a obedecer la voz de Dios que dice no mientas, anda rectamente, sé íntegro en todos tus caminos para que te vaya bien a ti? Porque al final de la historia el profeta joven se fue y vino un león y lo mató. Pero para que se sepa que es de Dios, no se lo comió, no se lo devoró. Al contrario, dejó sanito al asno, lo dejó muertito al profeta y se quedó ahí a esperar que venga el profeta viejo. Porque el profeta viejo cuando se enteró se dolió, pero fue, agarró el cuerpo y lo enterró. Probablemente se sintió mal, obviamente, ¿verdad? Porque reconocía que era un varón de Dios, pero había fallado. Como todos tenemos esos minutos que a veces fallamos, pero tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que no creemos? Estar firmes en la palabra del Señor. Por eso que siempre decimos que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero muchos perecen conociendo que no deben hacer y lo hacen, porque escuchan voz de hombres en vez de escuchar la voz de Dios. Dios ya dijo, no forniquéis, no adulteréis, no robéis, quita de ti la envidia, el enojo, la ira. Pero ¿qué hacemos nosotros? No es tan malo. Sí, puedes seguir viviendo con esa persona. Total, Dios entiende. ¿Cuántos años tienes viviendo? 20 años con esa persona. Bueno, no es tan malo. Además, Dios conoce, tú sabes, al final es un papel. ¿Qué dice la palabra? La gente te va a decir, sí, no hay problema. ¿Qué dice la palabra? Que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos. Y hay una lista interminable de las obras de la carne que dice entonces, por eso que si Dios le dijo a él que no coma, ni que beba agua, ni que regrese por el mismo camino, le dijo, no comas en ese lugar. Él rechazó el agua y la comida del rey, ¿verdad? Pero creyó que porque comía con el hombre de Dios, ¿verdad? Ya no era tan malo. Y porque el hombre de Dios le dijo que un ángel se le reveló a él, pues él debió decir, pero a mí Dios me dijo que no, yo voy a obedecer a él. Porque a ti se te reveló, pero a mí no. Si Dios se me reveló una vez, se me va a revelar otra vez para decirme ahora sí puedes comer. No era la persona con quien comía, sino era el lugar que Dios le había dicho, no comerás nada en ese lugar. No importa si el profeta, pues vete por otro lado. Puedes comer en otro lado, pero en ese lugar yo te lo prohibí. Y Dios es así. Por eso hombres y mujeres, ¿cuántos hombres de la palabra de Dios han caído por no obedecer? Por hacer las cosas a su manera. Cuando Saúl levantó holocausto porque no pudo esperar a Samuel. Y quiso, pero yo lo hago para Dios. No importa si usted cree que está haciendo las cosas para Dios o yo creo que estoy haciendo las cosas para Dios. Si no lo hacemos conforme está escrito en la palabra de Dios, que Dios habló y dijo y se preocupó de inspirar a 40 diferentes hombres en diferentes tiempos, porque es el Espíritu Santo el que habla a través de su palabra. Si el Señor se preocupó de escribir que no hagamos lo que no tenemos que hacer y nosotros persistimos en hacerlo, pero nos dejamos persuadir por los hombres, ya sean profetas, maestros, pastores, evangelistas, misioneros. Nadie está por encima del Señor. Nadie.
Por eso que siempre decía, escudriña las escrituras, no te dejes envolver por los dichos de las personas, porque hoy en día hay muchos maestros y muchos que predican la palabra torcida, adulterada. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que anhelar que la palabra se cumpla en nuestro corazón, nosotros cumplirla, ser obedientes. Mira, la obediencia es algo que vale más que cualquier sacrificio. Usted puede ayunar todos los días, puede orar todos los días, puede estar metido en la iglesia todos los días y puede hablar bonito y predicar bonito y puede orar horas, pero si no obedece la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios, verdad? Es clara cuando Él nos dice que tenemos que dejar de nosotros todo lo que no conviene. Si el Señor dice que no robemos, no robar. Si dice que no matemos, no matar. Y el que odia lo compara como el que mata. No podemos vivir una vida ni envolvernos con personas que no sigan lo que dice la palabra, que llamándose hermanos, ¿verdad?, viven como que no conocieran de Dios. Aquellos que aún se llaman hermanos, pero que te están hablando cosas que van en contra de la palabra. Tenemos que orar por ellos, amarlos con el amor como Cristo los ama, pero no podemos dejarnos que nos enseñen cosas que no están en la palabra. Tenemos que estar nuestros oídos atentos, todos, porque hoy en día van a salir más que nunca falsos maestros, falsos pastores vestidos de ovejas, mucha gente, pero son lobos rapaces, engañadores. El internet está lleno de cosas que tú escuchas como que están bien, pero después te das cuenta, si conoces la palabra, que ahí está el enemigo metiendo el engaño, metiendo el ser permisibles con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios no se juega. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Morimos. Cuando hacemos las cosas conforme nuestra carne, morimos espiritualmente. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Este profeta se llevó, lo enterró y le dijo a sus hijos que donde lo enterró al varón de Dios, lo entierren a él también. El varón de Dios fue rebelde. Mira, imagínense, hay un dicho que yo siempre a veces digo, tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Tanto a veces uno nada y en la orilla te muere. No, que no nos pase eso. Que no nos pase eso. Porque este profeta hizo todo lo que Dios le puso. Miren que las cosas que hizo, ¿verdad? Restauró la mano de Jeroboam y todo, solo tenía que cumplir lo que Dios le dijo. No importa quién venga a decirle lo que venga a decirle, hubiera mantenido su postura delante de Dios y hubiera cuidado su vida. Amén. Y hubiera seguido siendo usado. Ahora, ¿qué movió al profeta viejo a mentirle? Solo Dios sabe, pero Dios tiene el control. Envidia, celos de repente, pero sea lo que sea que lo haya movido, no murió el profeta viejo, porque la orden había sido para el profeta joven. Porque Dios quiere que cada uno en donde nos ponga, cumplamos. Miren, con Dios no se puede jugar, mis hermanos. Con Dios no se puede jugar. Al hombre le podemos engañar, pero a Dios no. Y el Señor quiere en esta mañana que cada uno de nosotros, ¿verdad? Y los que nos escuchen después, sepan que con Dios no se puede jugar. Que si Dios te ha dado una orden, que si Dios te ha puesto, que tú conoces los mandamientos del Señor, tú conoces los estatutos del Señor. Y estamos llamados a ser santos como Él es santo. Porque el trabajo de cada uno de nosotros no solamente es que nosotros seamos salvos, sino que otros sean salvos también. Y Pablo decía, ¿cómo perderé una salvación tan grande? Lo que le pasó a este profeta joven es cómo perderé una salvación tan grande. Por un vaso de agua, por un pan, por desobedecer. El punto aquí es la desobediencia. Amén. Y miren otra cosa que también estuve observando y pone triste mi corazón cuando dice, con todo esto, Jeroboam, ¿se acuerdan Jeroboam? Con todo esto que pasó delante de él, que lo que le dijo el profeta, el altar que se deshizo, su mano que fue curada, dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba. No se apartó.
O sea, uno pensaría que encima, después de haber recibido la sanidad de su, no se apartó. Y hoy en día vivimos esto. ¿Cuántas personas reciben su milagro, reciben su sanidad? Están viendo cómo Dios está manejando, están viendo que estamos en los últimos tiempos, está viendo ese llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y bautícense, arrepiéntanse, vuelvan al Señor aquellos que se han apartado, vuelvan a los caminos del Señor, no escuchen las voces falsas. Hermanos, estamos viviendo el tiempo del engaño. Por favor, hermanos, párense firmes en la palabra de Dios. No hay otro evangelio, sino el fundamento de los apóstoles está aquí, donde ya se escribió. Nadie le puede añadir ni quitar una jota a la palabra del Señor. Estamos diciendo todo el tiempo: arrepentíos, vuelvan al Señor, dejen la fornicación, dejen el adulterio, dejen las mentiras. Porque hay gente que dice: no, pero yo no fornico, yo no adulto. Pero el mentir, el estafar, el engañarse el uno al otro, ¿verdad? Pedir prestado y no pagar. Abusar de los que trabajan para ti o dar mal testimonio en el trabajo, chismes, murmuración, críticas, amar el dinero más que todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que el amor al dinero es el principio de todos los males. Y amar el dinero también es dedicarte 100% a trabajar mañana, tarde y noche y no darle tiempo al Señor. El Señor quiere su tiempo, el Señor quiere que nuestro corazón esté rendido a Él. No podemos jugar a la iglesia, no más, porque los tiempos se están acortando. El Señor está llamando a su pueblo que abramos los ojos, que no escuchemos los falsos maestros, que no le demos cabida al engaño, que estemos verdaderamente, ¿verdad?, astutos, que estemos alertas, que estemos como las vírgenes, no las insensatas, sino las prudentes, con nuestra lámpara encendida. En esta palabra hay historias de historias que si nosotros en verdad no ponemos en práctica, porque le pasaron, ¿verdad?, las 5 vírgenes que se quedaron sin lámpara, su aceite. Y cuando vino el esposo, ¿qué pasó? Que no nos sorprenda eso a nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos basados toda nuestra fe en su palabra. Y la fe viene por el oír su palabra. La bendición viene por cumplir su palabra, no por cumplir lo que te digan los hombres. Por eso es importante que cuando usted esté en una clase o esté en una prédica, no le diga amén a todo. Hay cosas que a veces no son para amén, porque hay que saber escuchar y hay que saber, si hay algo que usted no está completamente seguro, vaya a la palabra de Dios. Una vez escuché una prédica por YouTube y el pastor decía unas barbaridades, en verdad que no están en la palabra, pero si usted viera cómo la gente, amén, amén. Y yo decía, Dios mío, y esa gente no lee la palabra. No podemos decirle amén a todo. No debemos, porque amén es así sea, así es, amén, que se cumpla, ¿verdad? Yo digo mucho amén también, pero a veces digo, pero tenemos que, son como costumbres, pero no. Tenemos que estar atentos hasta que lo que decimos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y hoy en día más que nunca el Señor quiere limpiarnos. ¿Y cómo nos va a limpiar? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo del Pentecostés, el Espíritu Santo que está hoy con nosotros, así como estuvo con los apóstoles. Donde haya unidad, el Espíritu Santo está redarguyendo. Para eso está aquí. Él ha venido para redarguirnos, para exhortarnos, para guiarnos al camino. No hay manera que nos desviemos si no estamos parados en la palabra de Dios. No hay manera, no hay manera. Incluso hay un proverbio que dice, y si haces estas cosas, no resbalarás jamás. Ya es para otra prédica. Todo está en la palabra. Si hacemos esto, no resbalaremos jamás. Si nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a dar fruto del Espíritu Santo y no vamos a poder desarrollar, no vamos a dejar desarrollar la carne y las obras de la carne. Por eso que yo quiero que en esta tarde oremos, en esta casi tarde, y le pidamos al Señor que nos guarde nuestros corazones, porque muchos de nosotros alimentamos muchas veces la carne.
Pasamos horas frente al televisor, horas frente a escuchar cosas que no nos edifican, y lo digo por experiencia también. ¿Verdad que entramos a veces al celular y cuando nos damos cuenta pasó 2 horas? Y a veces hablamos con todo el mundo y hablamos menos con Dios. Y después cuando vienen los problemas, ¿cómo enfrentamos en la carne? Porque eso es lo que estamos alimentando. Ayer estaba preparando una clase que estamos dando en el Instituto de Corintios y justamente había una historia de un hombre que tenía 2 perros, uno negro y uno marrón, y siempre cobraba apuestas y él siempre sabía cuál de los 2 perros iba a ganar. Entonces le mandaba las apuestas para ahí, ganaba. Y un señor se le acerca y le dice: ¿cómo sabes tú cuál es el que va a ganar cuándo? Y dice: yo sé, porque al que va a ganar es al que más lo alimento muy bien, y yo ya sé que ese va a ganar. Y entonces, y el libro nos muestra ese ejemplo. ¿Qué es lo que tú estás alimentando más? ¿Tu carne o tu espíritu? Porque lo que tú más alimentes es lo que va a gobernar tu vida. Y si nosotros alimentamos nuestro espíritu, el momento que venga la mentira del enemigo, que es el padre de toda mentira, nosotros vamos a poder discernir. Porque el discernimiento, ¿verdad?, es un don. Hay que pedirle: Señor, danos discernimiento, danos sabiduría para saber tomar las mejores decisiones. Cuando hay decisiones, no tomar en nuestras emociones, no tomar decisiones en nuestra carne, sino tomar con la sabiduría de Dios. Porque hay la sabiduría humana, pero hay la sabiduría divina. La sabiduría humana no entiende las cosas de Dios y no las puede comprender porque no han nacido de nuevo. Pero nosotros, ¿verdad?, hemos nacido de nuevo. Y el que nace de nuevo está lleno del Espíritu Santo. Y hay que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y de ahí hemos venido buscando esa llenura. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros vamos a estar llenos de Él. Vamos a dar fruto. Hay personas que conocen al Señor y no tienen paz. Nunca tienen paz. Cuando la palabra dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Si la palabra dice que Él guardará en completa paz, ¿por qué hay hombres y mujeres de Dios que no tienen paz? Porque hay hombres y mujeres de Dios que dudan todo el tiempo y no son firmes. ¿Por qué? Porque están alimentando probablemente la carne más que el espíritu. Por eso que en esta tarde prácticamente el Señor quiere que le pidamos y que oremos para que nuestro espíritu sea lleno de su presencia. Miren, el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no podemos. Dice, Moisés decía: si tu presencia no va delante de nosotros, no iremos. Si el Espíritu Santo que mora en nosotros no está avivado en nosotros, si nosotros no nos preocupamos en alimentar el Espíritu Santo, no vamos a llegar lejos. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Y la verdad es Cristo. Y sin Cristo no somos nada. Por eso dice que juntamente con Cristo estamos crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces podemos todas las cosas. Porque Él crucificó en la cruz nuestras maldiciones y nuestras enfermedades. ¿Y saben cuáles son las primeras enfermedades que crucificó en la cruz? Las del alma, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de empatía a la gente, ¿verdad? El tener compasión, misericordia. Esas son las cosas. El Señor es misericordioso, es compasivo. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón, esas características deben estar en nosotros. Porque Dios quiere que seamos como Él. Si Él dice: sed santos como yo soy santo, es porque Él sabe que Él nos ha impartido esa santidad y que también es progresiva, pero nosotros tenemos que buscarla. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor derrame de su Espíritu Santo, que nos traiga esa paz en medio de la tormenta, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar con los ojos que tú miras, Señor.
Padre, tú nos estás hablando todo el tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser firmes en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar, Padre, el camino correcto todo el tiempo, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, porque el camino eres tú. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bendito Dios, Espíritu Santo de Dios, te pido por cada hombre y cada mujer que está aquí, por mi vida, por la de mi esposo, por todos los que sirven, Señor, por todos, Padre, que nos libres de entrar en el error, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre, que tu Espíritu Santo avive nuestro corazón, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda maldad. Padre, quita de nosotros lo que no nos conviene, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete en cada vida según la necesidad de cada uno. Espíritu de Dios, te necesitamos, Espíritu Santo. Redargúyenos, Señor. No permitas, Señor, que el engaño nos alcance. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, clámale a Dios con tu propia voz. Cada uno conoce su debilidad, cada uno conoce su debilidad. En el nombre de Jesús, Señor, ministranos, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, muévete en cada corazón. Límpianos, purifícanos, santifícanos, llénanos de tu presencia. Que no seamos iguales, Señor. Bendito Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Padre, te pedimos, Señor, por esta congregación, Señor, por este pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, quita todo, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Escucha el clamor de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, derriba todos los altares de idolatría, Señor. Idolatría al dinero, idolatría al poder, idolatría a nuestros hijos, idolatría a todo lo que no conviene, Señor. Derriba todo altar, Señor, que hayamos levantado en nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor. Derriba todo lo que no conviene, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos acá, vamos a adorarle. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a adorarle al Señor. El Señor viene en mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aunque tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Vamos todos a adorar al Señor. Cuando lloras por las Welcome to Life Point. que intentaste, Hoy queremos invitarte para que vengas los miércoles y los sábados a recibir la bendición que Life Point tiene para ti.
We're here every Saturday adoramos, and Señor. Wednesday from 9 to 11 giving out USDA groceries. We are growing this ministry. We are now up to 120 families per giveaway. We hope to see you here. If you have a need or you know somebody, send them over. Vamos Come todos. join us, receive the blessings of God, and we want to pray for you as well, for you, for your families. On Wednesdays and Saturdays mornings at 9 a.m. here at 8900 Northwest 44th Street. Thank you. Can't wait to see you. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, Oh, te adoramos, Señor. aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de Hoy la queremos invitarte tormenta. para que vengas los miércoles y los sábados a recibir la Adoramos, bendición que Life Point tiene para ti. We're here every Saturday and Wednesday from 9 to 11 giving out USDA groceries. We are growing this ministry. We are now up to 120 families per giveaway. We hope to see you here. If you have a need or you know somebody, send them over. Come join us, receive the blessings of God, and we want to pray for you as well, for you, for your families. On Wednesdays and Saturdays mornings at 9 a.m. here at 8900 Northwest 44th Street. Thank you, and we can't wait to see you. En paz en medio de la tormenta. Puedes tener ¿Cuántos lo creen? Vamos, levanta tus manos.